Shabbat Shalom, está la congregación 20 ciudades del sector Candelaria en Arecibo, en la carretera número 2. Y esta que le habla es la Roa y la doctora Maritza Rivera. Hoy venimos con otra parashá, la parashá número 4, la parashá Vayera. Y esta parashá está en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 1 al capítulo 22, versículo 24. Y un significado para Vayera es y apareció. Y apareció. ¿De qué nos habla esta parashá? Nos dice que Yahweh se revela a sí mismo a Abraham 3 días después de la circuncisión del primer Yehudí a la edad de 99 años. Pero Abraham se retira rápidamente del encuentro para preparar una comida para 3 invitados que aparecen en el calor del desierto. Y uno de los 3, que son Malak, disfrazados de hombre, anuncia que exactamente en un año la infértil Sara iba a dar a luz un hijo, y entonces Sara se ríe. Imagínense con esa edad. Abraham entonces suplica a Elohim para salvar la perversa ciudad de Sodoma. 2 de los 3 Malak disfrazados arriban a la ciudad perdida, donde el sobrino de Abraham, que es Lot, les extiende su hospitalidad, los protege de las malvadas intenciones de la multitud, y los 2 huéspedes revelan que ellos vinieron a destruir el lugar y para salvar a Lot y a su familia. La esposa de Lot se convierte en una estatua de sal cuando transgrede el mandato de no mirar atrás a la ciudad en fuego mientras escapan. Mientras se refugiaban en una caverna, en una cueva, las 2 hijas de Lot, creyendo que ella, ¿verdad?, y su padre eran los únicos vivos en todo el mundo, embriagan a su padre, se acuestan con él y quedan embarazadas. Los 2 hijos nacidos de este incidente son los padres de las naciones de Amón y Moab. Y Abraham entonces se muda a Gerar, donde el rey filisteo Abimelech toma a Sara, que es presentada como la hermana de Abraham en su palacio, y en un sueño Yahweh advierte a Abimelech que morirá a menos que devuelva a la mujer a su marido, y Abraham explica que temía ser asesinado por la hermosa Sara. Entonces Yahweh recuerda su promesa a Sara, le da junto con Abraham un hijo que es llamado Isaac o Isaac, que dice se reirá. Ese es, ¿verdad?, el significado de su nombre. Entonces Isaac es circuncidado a los 8 días, y Abraham tiene 100 años y Sara 90 en el momento del nacimiento. O sea que hay esperanza para todas aquellas mujeres que a los 90 años no han parido y tienen a su esposo, pueden tener un hijo. Eso es en manera, ¿verdad?, de hacerlo de broma, pero todos sabemos que aquí lo que había era un propósito con este hijo. Entonces Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham y deambulan por el desierto, y Yahweh oye el llanto del muchacho agonizante y le salva la vida, mostrándole a su madre un pozo de agua. Y Abimelech hace un pacto con Abraham en Beersheba, donde Abraham le entrega 7 ovejas como símbolo del pacto, y Yahweh prueba la devoción de Abraham mandándole a sacrificar a su hijo Isaac en el monte Moriah, o sea, en el monte del templo, en Jerusalén. Y Isaac es atado y colocado en el altar, y Abraham levanta el cuchillo para degollar a su hijo, y una voz del Shamayim lo llama a detenerse, y un carnero atrapado en los arbustos por sus cuernos es ofrecido en lugar de Isaac, y Abraham recibe la noticia del nacimiento de una hija a su sobrino Betuel. Esto es prácticamente lo que trata estos capítulos. Entramos entonces de lleno a la parashá en el capítulo 18, versículo 13 al 14. Y dice: y el Creador dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara, diciendo, concebiré en verdad siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Creador? Volveré a ti al tiempo señalado, por ese tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. ¿Por qué se rió Sara? Tanto Abraham Avinu como su esposa Sara se rieron al recibir el anuncio del nacimiento del hijo.
Y esto nos enseña en primer lugar que eran personas alegres que expresaron sus emociones. Su relación con el Creador no solamente se caracterizaba de seriedad y temor reverente, sino de mucha alegría y gozo, como está escrito en el Salmo 16:11. Me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, y en tu diestra deleites para siempre. En segundo lugar, podemos aprender de este texto algo muy profundo. La mayoría de las personas, para no decir todas, tienen sus mentes limitadas a las cosas ya aprendidas. El hombre fue formado con una mente creativa que busca soluciones y avanza hacia cosas nuevas e ideas frescas. Y esto se ve en los niños que tienen sus mentes, ¿verdad? Ellos no tienen sus mentes cerradas por lo que han aprendido en la vida. ¿Por qué? Porque su cerebro no ha tenido mucho tiempo para coleccionar información. A veces nosotros tenemos que darnos un reset mental y aceptar, ¿verdad?, las cosas de ahora. Entonces, estos niños están más abiertos a aprender nuevas cosas e inventar nuevas ideas. ¿Por qué? Porque los niños pueden enseñar a los mayores muchísimas cosas. Denle un celular a un muchacho para que usted vea cómo inmediatamente él te dice cómo, ¿verdad?, bregar con él. Entonces, especialmente, ellos están abiertos en sus mentes para nuevas ideas. La fantasía y la creatividad son muy buenas y necesarias para poder caminar con el Creador, cuya mente no está limitada de ninguna manera. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento es finito, pero el pensamiento de Abba es infinito. Y Él siempre está haciendo nuevas las cosas, como está escrito en Números, capítulo 16, versículo 30, donde dice: pero si el Creador hace algo enteramente nuevo. Nos vamos a Isaías 43, 19 y dice: he aquí, hago algo nuevo, ahora acontece, ¿no lo percibís? Y en Revelación 21, 5 dice: y el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Abraham y Sara llevaban casi 100 años de vida. O sea que sus mentes estaban trabajando con mucha rutina por lo que habían aprendido. Y aunque sus mentes habían sido considerablemente abiertas por todas las experiencias que habían tenido al salir de su pequeño mundo para irse a otros países, sus pensamientos estaban todavía limitados para lo que quería hacer el poderoso en sus vidas. Entonces, cuando el Malak vino a anunciar el nacimiento de su hijo, no podían recibir tan maravilloso mensaje. Entonces, su reacción fue común a muchos hombres con la mente limitada y cerrada. Lo tomaron como una broma. O sea que el mensaje divino causó una confrontación con lo que habían aprendido en sus vidas y eso les causó risa. El nombre Yitzhak significa Él se reirá y está relacionado con lo que hicieron nuestros padres en el momento de recibir el mensaje del nacimiento sobrenatural. O sea que la respuesta del Malak cuando Sara se rió fue: hay algo demasiado difícil para Yahweh. Habrá algo difícil para nuestro Padre. O sea que la palabra que fue traducida como demasiado difícil en hebreo es yipalé, cuya raíz tiene que ver con algo oculto, con algo encubierto. En Devarim 30:11 se usa como algo oculto de la comprensión, algo inalcanzable. Aquí se trata de algo que va más allá de lo común, porque no es común usted ver a una señora de 80 y 90 años pariendo. Eso va más allá. Entonces Targum lo traduce como: es que hay algo demasiado maravilloso, distante y oculto de mí para que yo haga mi voluntad. ¿Qué nos enseña esto? Que el Malak desafió las mentes cerradas de nuestro padre Abraham y Sara. Cuando se trata del Creador, no debemos limitar con nuestra mente nuestra percepción de su poder, de su conocimiento y de sus posibilidades para intervenir de manera más sorprendente y maravillosa. O sea, que Yahweh puede hacer mucho más de lo que nosotros pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros, según Efesios 3:20. Así que tengamos cuidado de no obstaculizarlo con nuestras mentes y de
que no nos riamos con incredulidad cuando se presenta una idea sobrenatural que rompe con nuestro esquema mental. Así que Yahweh nos dé una semana con nuevas ideas dirigidas por su Ruach, el Ruach de nuestro Creador. En el capítulo 18-17 dice, y el Creador dijo, ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Pensó en sí, ¿verdad? El poderoso. ¿Le ocultaré? ¿Cómo llamaba el poderoso Abraham? Mi amigo. Entonces, ¿qué implica una verdadera amistad? No todo el mundo conoce lo que es una verdadera amistad. Muchas veces las personas que dicen ser tus amigos están rodeándote para adquirir lo más mínimo de ti para luego exponerlo. Eso no es amigo. Nuestro padre Abraham había tenido una magnífica visita divina con estos 3 malach, pero uno de ellos llevaba el mismo nombre del Creador porque él representaba al poderoso más que los otros 2. Cuando los 3 se levantaron para irse, Abraham iba con ellos para despedirlo, lo cual es un gesto muy bonito para honrar a los invitados y no puede faltar en un hombre que camina con Abba. En el camino, el malach principal habla para sí con voz alta y revela lo que hay en el corazón de Abba, el cual estaba en el Shammai. Entonces sus palabras revelan una realidad muy grande en cuanto a una verdadera amistad. Abraham era el amigo del Creador. Isaías, Yeshaya 41:8, Santiago, Jacob 2:23. O sea que la intimidad que había entre ambos obligó en esta ocasión al Creador a revelar lo que había en su corazón y cuáles eran sus planes para las ciudades de la llanura. Y en Amós 3:7 está escrito, ciertamente Yahweh Elohim no hace nada sin revelar su secreto ¿a quién? A sus siervos, los profetas. Y es cierto que Abraham fue profeta, Génesis 27, versículo 27. Pero la relación que tuvo con Abba iba más allá de una relación de profeta, era una verdadera amistad. Y una verdadera amistad implica ser totalmente transparente el uno al otro. Una verdadera amistad te hace vulnerable porque abre lo más íntimo de tu ser y revela lo más sensible confiando en que el otro no lo vaya a usar para dañarte directa o indirectamente. Una verdadera amistad permite una corrección sincera y respetuosa. Una verdadera amistad te obliga a contar al otro lo que te pasa, lo que sientes y lo que piensas. Y en una verdadera amistad se conoce lo que hay en lo más íntimo. O sea, tú expones todo lo que tú tienes dentro de ti, pero a la misma vez tú jamás en tu vida vas a pensar que esa amistad que tú estás brindando, todo lo que tú estás hablando, confiando, te lo van luego a sacar en contra. O sea, esto es como dice, ¿verdad? Cuando le arrestan a la gente, todo lo que digas será usado ¿qué? En tu contra. O sea que la amistad que hubo entre Yahweh y nuestro Padre obligó al Creador a contarle lo que pensaba hacer con Sodoma. Y en parte porque ¿quién estaba allí? Lot, porque Lot se encontraba allí. O sea que la amistad que Abraham gozaba le permitió desafiar a Yahweh para que no destruyera las ciudades malignas. ¿Qué nos dice el libro de Gálatas capítulo 4 versículo 9? Pero ahora que conocéis a Elohim, o más bien que sois conocidos por Elohim. No es lo mismo conocer al Creador. Miren cómo le digo. No es lo mismo conocer al Creador que ser conocido por Él. ¿Por qué? Porque muchos desean conocer a Yahweh, pero pocos se dejan ser conocidos por Él. Ser conocido por Él implica abrirse totalmente y dejar que Él revise todas las áreas de tu vida. Ser conocido por Él implica estar dispuesto a ser corregido y cambiar conductas, maneras de hablar y actitudes internas que no son agradables para Él. Eso es ser conocido por Él. Así que ábrete totalmente para Yahweh
Permítele que penetre con su espíritu, que revele todas las cosas en tu interior que necesitan ser cambiadas. Permite que Él tome el control de tu alma. Suelta las riendas de tu vida, déjalas en sus manos. Permite que Él haga lo que plazca de tu ser. No resista sus correcciones. Pide la ayuda para poder experimentar un verdadero cambio en aquellas áreas que tú sabes que no le son agradables. Cuéntale todo lo que te pasa. Abre tu corazón y profundiza en la relación íntima con Él. Entonces dejémonos ser conocidos por el Creador, por nuestro Padre Celestial, para que también podamos ser considerados sus amigos. Así que te deseo toda bendición, toda verajá en tu relación íntima con el Padre y con su Hijo Yahshua HaMashiach. Capítulo 19, versículo 8 al 9 dice: He aquí ahora tengo 2 hijas que no han conocido varón. Permitidme sacarlas a vosotros y hacer con ellas como mejor os parezca. Pero no hagáis nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. Mas ellos dijeron: hazte a un lado. Y dijeron además: este vino como extranjero y ya está actuando como juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Y acometieron contra Lot y estaban a punto de romper la puerta. ¿De dónde vino la mujer de Lot? Anoche estábamos hablando, ¿verdad?, sobre Lot. Y estábamos haciendo esa pregunta: ¿de dónde vino la mujer de Lot? Cuando los 2 Malak vinieron a Sodom para salvar a Lot y su familia, todos los varones de la ciudad querían abusar de ellos sexualmente. Lot rehusó y les ofreció sus 2 hijas vírgenes en lugar de sus huéspedes. Entonces de esto podemos aprender 2 cosas. Número 1, para Lot era muy importante tratar bien a los huéspedes, darles cobijo, darles comida, darles seguridad en todo sentido. Y esta era una cualidad muy positiva en él, porque ya eso también lo vimos de quién, de su tío ¿quién? Abraham. Lo segundo que aprendemos es que el concepto moral de Lot era muy bajo. Vamos a entrar en esto. ¿Cómo es posible que este hombre justo estuviera dispuesto a entregar a sus 2 hijas vírgenes a estas bestias que no tenían ningún sentido de moral sexual? El sexo libre y la homosexualidad, porque eso era lo que estaba en ese momento allí, es el resultado de haber apostatado del Creador y sus mandamientos. La homosexualidad se encuentra en el nivel más bajo de la escala de depravaciones en el camino de la apostasía y perdición. Y eso usted lo puede ver en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32. Según el contexto del versículo 12, parece que Lot tenía más hijos e hijas, pero ya se habían casado con mujeres y hombres en Sedón. Ahora le quedaban solamente ¿qué? 2 hijas en casa, según el versículo 15. Usted lo lee y usted se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo. O sea que a él no le importaba tanto que ellas fueran denigradas de sus cuerpos y almas al sexo libre. Entonces, ¿de dónde venían esos valores? No venían de Abraham Avinu, que él vivía en una moral muy alta. O sea que el texto hebreo nos muestra que los hombres dijeron que Lot había venido ¿de dónde? Solo a Sedón. Eso no fue lo que ellos dijeron. Dijo que él, mira, este extranjero, y a ti quién te puso como juez. Entonces tenemos que entender que él vino, él era soltero, puesto que tenía muchos siervos y siervas. Entonces lo que se tradujo en el capítulo 19 y verso 9, como este vino como extranjero. Este vino como extranjero. Entonces dice literalmente, este uno vino a vivir. Entonces, en hebreo es Aehat Ba Lagur. Aehat Ba Lagur, lo que nos enseña que Lot había tomado una mujer de Sedón y que ella era descendiente de Canaán, que trató tan perversamente a Noé cuando se había emborrachado, y por lo tanto él fue ¿qué? Maldecido. O sea que la depravación de las mentes de los descendientes de Canaán causó su entrega a toda clase de inmoralidades, especialmente la sexual.
Abraham se cuidaba muchísimo de no entremezclar su simiente con los descendientes de Canaán, por la baja moral que ellos tenían, según Bereshit 24:3. Pero Lot no tenía esa fuerza interior para decir no a los valores del mundo que le rodeaba. ¿Y qué pasó con esto? Esto le hizo ceder poco a poco a las presiones de su esposa y los demás conciudadanos de Sedón. O sea que era cierto que su alma justa sufría por causa del pecado de los hijos de Canaán, como está escrito en segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8, que dice: si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, o sea, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos diariamente, sentía su alma su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. Pero él no tenía fuerza espiritual para dirigir a sus hijos por el camino de la moral harta, como lo tenía Abraham Avino, según Bereshit 18:19. O sea que esa era una de las razones por las que Abraham tenía que apartarse de Lot. El Creador tenía misericordia de Lot, o tuvo misericordia de Lot, y le salvó de la destrucción, pero perdió la mayoría de su familia. Y su esposa se convirtió en una estatua de sal por haberse vuelto atrás. O sea que posiblemente por su instinto materno, pensando en sus hijos que se quedaban y por su amor al mundo en el que ella había vivido. Lot también había perdido ¿qué? Todos sus bienes y todo lo que le quedaba. ¿Qué fue lo único que le quedó? Sus 2 hijas. Solamente fueron sus 2 hijas solteras, hijas de Sedón, cuya moral no era mejor que el resto de los descendientes de Canaán, porque ellas aprendieron allí, ellas vivieron allí, por tanto se contaminaron allí. Entonces Abraham rehusó dirigirse por los valores del mundo que le rodeaba y por eso fue escogido y bendecido. Su fuerza moral sigue bendiciendo al mundo entero hoy. Pero Lot cedió ante la moral baja y perdió prácticamente todo. Sin embargo, Yahweh tuvo misericordia de él y le salvó con sus hijas, porque tenía un plan maravilloso para el futuro de ellas. Lo vemos de una manera, ¡ay, qué malo lo que hizo, que aquello! Pero en todo el poderoso se manifiesta. Rechazamos la conducta de Lot y sigamos el ejemplo de nuestro padre Abraham, rehusando manchar nuestras almas con el pecado del mundo que nos rodea. Entonces, mandemos a nuestros hijos y nietos a guardar el camino de Yahweh, haciendo justicia y juicio, para que ellos puedan seguir dentro de la línea de bendición dada desde el Shammai, y no solamente a los que son descendientes físicos de Abraham, sino también a los que siguen su fe, porque todos los que son del Mashiach son simiente de Abraham y herederos según la promesa, según Romanos capítulo 4, versículo 9 al 13 y Gálatas 3, 29. Así que Hazaku Baruch, sé fuerte y bendecido. Capítulo 19, versículo 36 al 38 nos dice: y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y la mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab, y él es el padre de los moabitas hasta hoy. Y en cuanto a la menor, también ella dio a luz un hijo y lo llamó Ben-Ammi, él es el padre de los amonitas hasta hoy. ¿Cómo el Mashiach fue sacado de Sedón? ¿Cómo el Mashiach fue sacado de Sedón, de Sodoma? Ay, pero mira lo que está diciendo la Jehová. ¿Qué es eso? Vamos a hablar sobre eso. El Creador no quiere que nadie se pierda, sino que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque no se deleita en la muerte del impío. Siempre desea el arrepentimiento del pecador para poderle rescatar de su miseria y darle una nueva vida. Cuando los hijos de Israel entraron en la tierra prometida, fueron ordenados a destruir las 7 naciones descendientes de Canaán. ¿Por causa de qué?
de su depravación. Pero hubo una excepción entre todos ellos. Una ramera, porque no me gusta decir la otra palabra, ¿verdad? Una ramera llamada Rahab, la cual se arrepintió de su pecado, según Hebreos 11:31 y Santiago 2:25, y dice que fue recibida dentro del pueblo de Israel de tal manera que llegó a ser una de las madres, o sea, ascendiente mujer en la genealogía del Mashiach. Eso usted lo consigue en Mateo 1:5. Esto nos enseña que la puerta no estaba cerrada para los descendientes de Canaán, para entrar en el pueblo de salvación de Israel. Pero por medio del arrepentimiento y fidelidad a nuestro Elohim, al Elohim de Israel, cualquier gentil, por muy lejos de Yahweh que sea, podrá recibir la herencia entre los Kadoshim. Rahab, que era descendiente de un pueblo maldecido y depravado, llegó a tener el honor de ser mencionada en la genealogía del Mashiach Yeshua. Dijimos que se encuentra en ¿dónde? Matitiyá 1:5. Qué grande es la Haná, la gracia de Yahweh para una persona arrepentida. Esto quiere decir que hay genes de Canaán en el Mashiach. Parte de la formación del cuerpo y alma del Mashiach tenía que venir del pueblo de Canaán para poder redimir ese pueblo de sus pecados, porque Él no es el redentor del pueblo judío solamente, sino de todo el mundo. Eso lo dice en Primera de Yohanan, capítulo 2, versículo 2. O sea que el Mashiach tenía que reunir en su constitución el conjunto de todos los hombres de la tierra, y el ejemplo de Rahab muestra que el pueblo más maldecido en la historia también estaba incluido en el plan de salvación que se llevó a cabo en el Mashiach Yeshua. Si ese pueblo pudo caber en el Mashiach, también todos los demás pueblos podrán caber dentro de él. Ahora, hay más en este sentido. Las hijas de Lot tenían una madre de Sodoma, también hija que es descendiente de Canaán. Las dos se quedaron embarazadas de su padre después de hacer unos arreglos de borrachera con él. Y a pesar de no tener una moral alta, tenían un motivo bueno detrás de su acto de fornicación. Querían tener descendencia. Y por eso el Creador permitió que nacieran dos pueblos por medio de ellas. La mayor obtuvo un hijo y lo llamó descaradamente Moab, del hebreo Meab, que dice de padre. Y la menor, siendo más discreta, llamó a su hijo Ben-Ami, que quiere decir hijo de mi pueblo. O sea que de Moab se desarrolló el pueblo moabita, y de Ben-Ami vinieron los amonitas. ¿Estamos claros ahí, verdad? Entonces, más adelante encontramos una mujer moabita, Ruth, que toma la decisión de dejar a sus dioses, dejar a su pueblo y unirse al pueblo de su suegra Naomi, o Noemí en español. O sea que el pueblo de Israel, donde se encuentra la salvación, ella lo dejó todo por ese pueblo. Entonces Ruth, la moabita, fue aceptada dentro del pueblo por los jueces, porque habían establecido la halajá, la ley práctica, que la prohibición de la Torah contra los amonitas y moabitas para entrar en el pueblo de Israel solo se refería a los varones, no a las mujeres, según Devarim capítulo 23 y versículo 3. Entonces Boaz era el juez principal en Israel en ese tiempo, y él estableció esta halajá. Qué bonito, ¿eh? Todo calculado por nuestro Abacadosh. Entonces Ruth venía del pueblo moabita, que a su vez venía de la esposa de Lot, que venía del pueblo de Sedón, que venía de Canaán. Bereshit 10:19. ¿Y Canaán era el qué? Era el pueblo maldecido. Más tarde dice, hubo un rey, Rehabam, se llamaba Roboam, hijo del rey Salomón, que había nacido de la unión entre Salomón
y una mujer amonita llamada Naamá. Eso usted lo ve en Primera de Reyes, capítulo 14, versículos 21 y 31. También lo ve en Segunda de Crónicas, capítulo 12, 13, para que no digas, pero qué disparate está diciendo la Roa. Yo eso lo estoy llevando por la Torá. Entonces, ¿qué pasa con este rey Roboam? Él también es uno de los ancestros del Mashiach Yeshua, según Matitiyah 1:7. Con otras palabras, miren esto. Vemos que por 3 mujeres entraron genes del pueblo de Canaán en el Mashiach Yeshua. Y por sus méritos, por su sufrimiento, por su muerte expiatoria, estas mujeres fueron rescatadas de la maldición y la muerte que había caído sobre el pueblo. O sea que el arrepentimiento y la fidelidad a nuestro Elohim de Israel activó este plan de redención para ella. Y todos los descendientes de Canaán tenían la misma oportunidad para el arrepentimiento, pero muy pocos se aprovechaban de ella. ¿Qué nos enseña esto? Que no hay maldición demasiado grande que no pueda ser levantada por medio de la obra del Mashiach. O sea que Él fue hecho maldición para quitar la maldición de todo lo que confía en el Creador y su plan de redención en el Mashiach Yeshua, nuestro Adón. Gálatas 3:13. Entonces, por esta razón entendemos por qué los ángeles tenían que sacar a Lot y a sus hijas de Sodom. ¿Por qué? Porque indirectamente estaban sacando al Mashiach de allí. O sea que el Mashiach necesitaba parte de los genes de ese pueblo para poder representarlo delante del Todopoderoso y llevarlo en su cuerpo y así rectificar lo que ellos habían torcido. Entonces, qué grandes son los planes de nuestro Creador, ¿verdad? Qué maravillosos son sus planes. ¿Por qué? Porque Él puede utilizar lo maligno, lo perverso para llevar a cabo sus propósitos. Y Él puede librarnos de toda consecuencia del pecado por medio de su ungido Yeshua. Bendito sea su nombre para siempre. Continuamos en el capítulo 20:11. Dice, Abraham respondió, dije para mí, ciertamente no hay temor de Elohim en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. ¿Cuál es el mejor freno contra el pecado? ¿Cuál es el mejor freno contra el pecado? Aquí estamos viendo que el rey Abimelech había tomado a Sara por mujer porque Abraham había dicho que ella era su hermana. Entonces Abraham sabía que si solo faltaba un ingrediente importante en el alma de esa persona, él correría el riesgo de ser asesinado por causa de su mujer, porque ella era hermosa. Entonces, ese ingrediente, ¿cuál era? Era el temor del Altísimo. En el texto hebreo está escrito, Rak en Yirat Elohim Bamakon Hasé. Solo no hay temor del Todopoderoso en este lugar. Solo una cosa era necesaria para que la sociedad no se entregara al pecado ilimitado, y era el temor del Shamayim. El temor del cielo es el mejor freno contra el pecado en el ser humano. Donde no hay temor del cielo, el pecado puede correr libremente y multiplicarse. Por eso en Shemot, Éxodo 20:20 está escrito, y respondió Moshe al pueblo, no temáis, porque Yahweh ha venido para poneros a prueba, y para que su temor permanezca en vosotros, y para que no pequéis. Y en Jeremías 32:40 dice, haré con ellos un pacto eterno, por el que no me apartaré de ellos para hacerle bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. También vemos en Devarim 10:12-13, donde dice, y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Creador tu Elohim, sino que temas a Yahweh tu Elohim, que andes en todos sus caminos, que le ames, que le sirvas al Creador tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien? O sea, el Creador intervino en la situación crítica, hablándole al rey filisteo en un sueño de noche, diciendo que si no devolvía esa mujer a Abraham, iba a morir él y todo el pueblo. Entonces esto causó mucho temor en él y en los hombres que le rodeaban.
O sea que el que entiende que el Todopoderoso que está en el Shamayim todo lo puede, todo lo ve, todo lo juzga, cobra conciencia de que si no se comporta correctamente estará en peligro de muerte y destrucción. Y el que no sabe que la ira de Yahweh se revela desde el Shamayim contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Romanos 1:18. Y el que no sabe que Yahweh es un juez justo, un Elohim que en todo tiempo manifiesta su enojo, según el Salmo 7:11, no cuida sus pensamientos, no frena su lengua y no retiene su mano de hacer el mal. El que sabe que no hay otra cosa creada, oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, según Hebreos 4:13, tiene temor de pecar. El que sabe que hay consecuencias graves por el pecado, se cuida. Pero hay gente hoy en día que a él no le importa nada. Entonces, cuando los hombres de Gerar supieron que Yahweh estaba vigilando todo y reprendió la conducta del rey, aunque había actuado con inocencia, porque él no lo sabía, confiando en la media verdad que Abraham y Sara le habían dicho, tuvieron mucho temor. Y un hecho aparentemente inocente contra uno de los ungidos profetas de Yahweh causó la esterilidad de todo su pueblo y el riesgo de morir antes de tiempo. En el Salmo 147:11 está escrito: el Creador favorece a los que le temen, a los que esperan en su misericordia, y así espero yo. Así que sirvámosles a Yahweh con temor y temblor. Capítulo 21:19 también nos dice: entonces Yahweh abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. ¿Dónde está la solución del problema? Abraham se había divorciado de Agar, la había enviado con provisión para el viaje junto con su hijo Yishmael, que ya era un adolescente. Tuvieron problemas en el desierto por no encontrar agua. Y Yishmael estaba a punto de morir porque no se encontraba bien. Entonces, ¿qué hizo Agar? Agar se alejó de él porque no quiso ver morir a su hijo. O sea, que los dos lloraron, pero Yahweh solo escuchó la voz de ¿quién? Del muchacho. La madre lloró, pero Yahweh escuchó la voz del muchacho y envió un mensaje a Agar por medio de un malak. Y el malak no le dijo dónde había agua, sino que tenía que ayudar a su hijo porque él iba a ser una gran nación. O sea que en ese momento el Todopoderoso abrió los ojos de Agar para que ella viera un pozo de agua y así pudieron sobrevivir la crisis mortal que tenían. Entonces podemos aprender varias cosas de esta narración de la Torá. Primero, Abraham despidió a Agar y a su hijo Yishmael a pesar de que a él le dolía, porque ¿quién no le va a doler? Imagínense. Ay, no, ese hombre, mira para allá, qué mal, no, a él le dolía. Él lo hizo porque el Creador le había ordenado hacerlo. Yahweh ordena y yo obedezco. Hay que obedecer a Yahweh a pesar de que sea doloroso. O sea que el camino de la obediencia no es el camino más fácil. La mayoría de las veces nos cuesta. Y en muchas ocasiones hay que suprimir las emociones personales. Si Yahweh lo ha ordenado, es lo mejor. Y simplemente hay que obedecer. Si Yahweh no permite algo en tu vida, es porque Él no quiere. No sigas insistiendo, no sigas llorando, no sigas reclamando, no sigas peleando. Porque cuando Yahweh permite que las cosas sucedan, todo va a pasar ¿qué? Miren, ahí al pie de la letra, sin problemas, sin dificultades, sin obstáculos, sin nada. ¿Por qué? Porque si Yahweh lo ha ordenado, es lo mejor. Y simplemente ¿qué? Hay que obedecer. Entonces lo segundo que podemos aprender es que Agar no era una madre buena al dejar a su hijo morir solo. Ella estaba más interesada en sus propios sufrimientos que en los del joven. No quería ver morir a su hijo, y en el caso de que él hubiera muerto, necesitaría entonces ¿qué? Necesitaba una madre que nunca en los últimos momentos de su vida quería estar ahí. También aprendemos que Agar no había puesto las palabras de la promesa sobre Yishmael sobre su corazón.
Ella tenía que saber lo que Yahweh había dicho sobre el futuro de su hijo. Y eso lo vemos en el capítulo 17 y versículo 20. Pero cuando vino la crisis no le importó la promesa. En lugar de confiar en el Creador que había dado la promesa, ella actuaba y hablaba en dirección contraria, pensando que su hijo se iba a morir. Y esa fue una de las razones por las que el Creador no escuchó su llanto, sino solo el del ¿quién? El del joven. Entonces, cuando el Malach le habló a Agar, no le dio la solución del problema, sino que trató con algo más importante, la razón por la que ella no había podido conseguir ayuda. Su manera de tratar a su hijo impedía la intervención ¿de qué? Del poderoso en su vida. Su incredulidad, el rechazo de la promesa divina, era la obstaculación de la mano de Yahweh en la crisis. Entonces, cuando ella hizo caso a lo que el Malach, de atender a su hijo y fijarse en la promesa divina para su futuro, entonces ella estaba en condiciones para recibir ayuda. En ese momento el Creador le abrió los ojos para que viera que justamente en el lugar donde ellos estaban había un pozo. Mire qué milagro. ¿Dónde se encontraba entonces la solución del problema? En este texto aprendemos que, número uno, que en el Creador siempre están las soluciones para cualquier problema. Número dos, si no tratamos bien a los que nos rodean, Yahweh no puede enviar la ayuda. Número tres, si no hacemos caso a lo que Él nos ha dicho, Él no puede ayudarnos. Número cuatro, cuando nos arrepentimos de nuestra falta de amor al prójimo y hacemos caso a las palabras divinas, estaremos entonces en condiciones para poder encontrar la solución del problema. Número 5, la ayuda no está muy lejos, está muy cerca del lugar donde estamos. ¿Qué es lo único que necesitamos? Sentidos abiertos para poder percibir lo que está a nuestro alcance. O sea que hay que clamar al Shamayim cuando estás en una crisis. Y mira bien que no hayas maltratado a tu prójimo. Y confía en lo que el Creador te haya dicho y obedece lo que te dice ahora. Actúa y suple las necesidades de los que están a tu cuidado y el poderoso estará contigo. Así que Yahweh nos haga sensible para poder percibir los impulsos suyos y actuar según ellos y no según nuestros propios corazones. Continuamos el capítulo 22:1, donde nos dice: aconteció que después de estas cosas Yahweh probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. ¿Cuántos de nosotros diremos: heme aquí, envíame a mí? Según la tradición judía, esta prueba fue la 10ª que pasó nuestro padre Abraham. Y usted dice: ay, ¿cuántas pruebas pasó? ¿En serio? No las había contado. Pero esta era la número 10. Él salió triunfante y bendecido de todas ellas. En la escritura, el número 10 no solo habla de la totalidad, sino también simboliza la prueba y la tentación. Présteme su atención. El salario de Jacob, ¿cuántas veces fue cambiado? 10 veces. Pues usted lo consigue en Bereshit 31:7. El cordero de Pesach tiene que ser revisado el día 10 del primer mes. Éxodo 12:3. El día 10 del séptimo mes es el Yom Kippur. Levíticos 16:29. Los hijos de Israel tentaron a Yahweh 10 veces. Número 14:22. El rey de Babilonia vino contra Jerusalén en el 10º día del 10º mes, y usted lo va a ver en Jeremías 52:4, Yehezkel 24:1. Daniel pidió que le hicieran una prueba con la comida durante 10 días. Daniel 1:12. Job fue insultado 10 veces. Ay, no me había dado de cuenta. Pues sí. Job 19:3. Amán tenía 10 hijos. En Esther 9:10. Y la congregación de Esmirna tenía que pasar por una tribulación durante 10 días. Revelación 2:10. O sea, que la palabra hebrea que ha sido traducida como prueba también significa tentación y provocación. Y las tres acepciones
tienen tres propósitos diferentes. Número 1, la prueba tiene el propósito de fortalecer y elevar. Número 2, la tentación tiene el propósito de hacer caer y destruir. Y número 3, la provocación tiene el propósito de resistir y contender. O sea que el Creador no tienta ni provoca a nadie, según Santiago 1:3, pero sí pone a prueba a todas las cosas creadas. O sea que el ángel maligno, ¿y cuál es el ángel maligno? Es a Satán, el enemigo del Creador, y el hombre puede provocar y tentar a los hombres, y el hombre puede provocar a Yahweh. Pero el poderoso puede utilizar la tentación del Satán como una prueba para el hombre. El propósito que el Satán tiene con su tentación es hacer caer al hombre. Pero el propósito de Yahweh cuando permite que el Satán tiente al hombre es para ¿qué? Fortalecerlo y elevarlo. El Creador está muy por encima de todo y todos. O sea, y el Satán no puede hacer nada sin el permiso de Abba. Y en esta ocasión el Creador puso a prueba a nuestro padre Abraham. Y el propósito de la prueba era ¿qué? Era elevarlo. Ese era el propósito de la prueba. La prueba es utilizada por Yahweh para poner presión sobre las personas para que se manifieste lo que hay en sus corazones en los momentos de crisis, como está escrito en Devarim capítulo 8 y versículo 2, que nos dice: y te acordarás de todo el camino por donde el Creador tu Elohim te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. O sea que Abraham había pasado 9 pruebas con éxito y ahora le tocaba la 10ª y esta era la definitiva. Entonces este fue el examen final. Yahweh le pidió sacrificar a su único hijo y esta prueba contradecía todo lo que Abraham había enseñado hasta ahora. ¿Por qué? Porque el Creador no se agrada de los sacrificios humanos. Entonces, ¿cómo pensaban los que servían a los dioses falsos? ¿Ah? Ahora, tuvo que hacer exactamente lo que había dicho que no era correcto ante el Creador. Tenía que presentar un sacrificio humano. Como hemos dicho antes, el poderoso no se agrada de los sacrificios de los animales, sino los motivos correctos de la persona que está detrás de los sacrificios. O sea que de la misma manera no tiene ningún deleite en los sacrificios humanos, pero sí se deleita en la entrega total del hombre a una causa justa, aunque le tenga que costar la vida, como está escrito en el Salmo 116:15. Estimada a los ojos del Creador es la muerte de sus kadoshim. Entonces tenemos varios ejemplos en las Escrituras de personas que se han sacrificado hasta la muerte para consagrar, o sea, dirían por ahí santificar, consagrar el nombre del Creador, y sus sacrificios han sido gratos delante de Yahweh. De esta manera hay que entender esta petición del Creador a nuestro Padre. O sea, no se agradaría de la muerte de Yitzhak en sí, pero sí de un corazón totalmente ¿qué? Sumiso y dispuesto a obedecer, aunque sea hasta la muerte. Y este texto es uno de los más claros que hablan proféticamente de la muerte del Mashiach como un sacrificio agradable a Yahweh. O sea que Abba no quiere sacrificios humanos, pero el pecado requiere una paga, y esa paga es la muerte. O sea que todos los hombres han pecado, excepto ¿quién? Yahshua. Por eso todos los hombres están destinados a la muerte. Yahshua llevó el pecado de todos los hombres para liberarlos de sus últimas consecuencias. ¿Cuál es esa? La muerte eterna, la muerte segunda. O sea que Él murió por todos los hombres para llevar el castigo por nuestros pecados y limpiarnos de la maldad. ¿Por qué? Porque el Creador le resucitó de entre los muertos el tercer día, profetizado en este capítulo, y por medio de Él todos los hombres que creen en el Todopoderoso
y se arrepientan de sus pecados, van a recibir parte en la resurrección y la vida eterna. Entonces, ¿cómo pudo Abraham pasar esta prueba tan difícil? Su único hijo. Porque cualquier otro decía, ah, no, pero tú me diste ese hijo mío, como yo te lo voy a entregar, esto no puede ser. Es lo único que yo tengo. Tú me lo diste, ¿por qué me lo quieres quitar? Y comienzan ahí los argumentos, los argumentos, los argumentos. No estamos para argumentos. Si tú lo quieres, hágase tu perfecta voluntad. Entonces, ¿cómo él pudo pasarla? Porque eso era una prueba bien dura. Porque hacía lo que siempre había hecho en todas las pruebas anteriores. Temió, obedeció y creyó. O sea, mira cómo lo voy a explicar. Temió a Yahvé más que cualquier otra cosa o persona. Obedeció la voz del Creador con gozo. Y creyó en las promesas de Yahvé y habló y actuó según ellas. ¿Qué nos dice el versículo 12? Y el Malach dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Elohim, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Y hay gente que hasta el cajón, no, el cajón mío, yo no, ¿sabes? Yo no, no, que la casa, no, que los chavos allá, no, que aquello. Yahweh no quiere que tú vengas y digas, no, este es mío, pues si él mismo te lo dio. Y cuando él quiere, él te lo quita. O sea, Yahweh probó a Abraham para ver lo que había en su corazón, si le temía más que cualquier otra cosa o persona. ¿Qué dice el versículo 18? Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque tú has obedecido mi voz. O sea que la obediencia a la voz de Yahweh fue ley de vida y norma de conducta para nuestro padre Abraham. En el versículo 5 también dice, entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho, iremos hasta allá, adoraremos, y mire lo que dijo, y volveremos a vosotros. ¿Qué fe tenía Abraham? ¿No se llama el padre de la fe? Porque tenía fe. O sea que Abraham sabía que él y Isaac iban a volver a los que guardaban el asno. ¿Por qué? Porque Yahweh había prometido que por Isaac le iba a ser contada la descendencia y por eso pensaba que Abba le iba a resucitar de entre los muertos, como está escrito en Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. ¿Qué dice? Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su único hijo. Y fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. O sea que él consideró que Yahweh era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. El resultado de haber pasado esta prueba fue tremendamente importante, no solo para la vida de nuestro Padre, sino para todas las generaciones futuras. ¿Por qué? Porque las bendiciones que vinieron como resultado son ilimitadas, como está escrito en los versículos 16 y 18. Por mí mismo he jurado, declara el Creador, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del Shamayi y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. O sea que una de las bendiciones más grandes, quizás la más grande que tuvo nuestro Padre, era que pudo ver el día de Yeshua, como está escrito en Yohanan 8:56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Ese gozo era lo más grande que podía experimentar nuestro Padre. O sea que Yahweh nos conceda su hanan, su gracia para poder pasar las pruebas con éxito, para que también nosotros podamos ver el día de Yeshua con gozo. Shabbat Shalom.